Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa, bienvenido a este espacio dedicado a la santidad. Sí, estoy muy comprometido con esto, con este objetivo, que puedas alcanzar, que podamos alcanzar la santidad. Esto de lo que nadie lastimosamente habla y yo en lo personal así directamente que me hayan hablado de la santidad, de la importancia de la santidad, de la importancia de ser santo, la verdad en lo personal no tengo un recuerdo fijo, es decir, esta persona me habló de lo importante que era ser santo, caminar por acá, hacer así, Sí, hay muchas luces, muchas cosas que se dicen, en el anuncio del Evangelio y demás, pero que nos hablen directamente de la importancia de fijar la mirada en este objetivo, que es la santidad. No, poquitas personas sinceramente me lo han dicho y por eso lo quiero comunicar y lo quiero llevar cada día más y con más fuerza y entrega a todos mis hermanos. El único objetivo esencial, primordial que tenemos o que deberíamos de tener todos los seres humanos es ser santo, que se te grabe en el corazón y en la cabecita. Tu único objetivo es ser santo, lo cual no quita, no quita que no pueda ser esposo de familia, lo cual no quita que no pueda ser una persona consagrada a Dios, un sacerdote, un diácono, lo cual no quita que no pueda ser a lo mejor una persona que se quedó solito, soltero y va a dedicar su vida a Dios y al servicio de los hermanos, de los demás, ¿no? Del prójimo. Entonces, el ser santo no quita el no poder desarrollarse en otra área, no. Una persona puede aspirar a la santidad, trabajar por la santidad y en todo eso estar en ese mismo espacio, estar el trabajo, la familia, el esposo, la esposa, no sé, todo lo que haga a tu llamado, a cómo hayas sido llamado por Dios y en el lugar en el que te encuentres hoy. Entonces, programas pasados ya hemos hablado sobre la importancia que hay en adquirir una profunda confianza en Dios y desconfiar de una manera más profunda de nosotros mismos. Hoy te quiero contar y hablar de algo que se suele dar muy seguido en esas personas que trabajamos eh, en pos de la santidad, de perfeccionar la virtud, como decimos siempre. Y es porque hay personas, hay almas, como decimos siempre, que se creen más capaces, o sea, se creen más buenas de lo que en realidad son. Así como te lo digo, hay almas que como que no le dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar, ¿eh? O a las tentaciones que les pueden venir. Y cuando vienen estas tentaciones y caen en pecado porque no estaban preparados, al caer y al reconocer, o sea, en esa experiencia horrible, amarga, que es cuando uno cae en un pecado, se dan cuenta en ese momento de lo miserable que son, de lo débiles que son, y en ese momento es como que se maravillan, vamos a ponerlo en una palabra que lo podamos entender todo, por esa caída, ¿no? Como si se tratara de una cosa nueva, una cosa rara. Una cosa nueva, una cosa rara. ¿Por qué? Porque ven derrumbado por el suelo ese ídolo del amor propio. Ese ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismos. ¿Sí? En sí mismo. Y esto lo digo así porque muchas veces de una manera muy imprudente nosotros ponemos toda nuestra confianza en nosotros mismos. En nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas.
Y hacemos a un lado a Dios. Y lógicamente cuando caemos en una falta, en un pecado, en una tentación que se transforma en pecado, y sí, aparece la tristeza, el desánimo, y muchas personas llegan hasta desesperarse, hasta la desesperación, y hasta querer abandonar el camino. Verán que programa tras programa hablo de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque la batalla más importante que tenemos en el camino hacia la santidad es nosotros mismos. Nosotros peleamos todos los días contra nosotros mismos. El espíritu en minúscula que pelea contra la carne. O sea, mi espíritu con mi carne. Mi espíritu con mi carne con mi espíritu. Y se da ahí un duelo, una batalla, en donde el espíritu, mi espíritu con minúscula, va a pelear todo el tiempo ¿con qué cosas? Con el amor propio, el orgullo, el amor propio, la vanagloria. Entonces, sí, el espíritu está queriendo poner toda la confianza en Dios, pero la carne dice, no, 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 yo soy importante, yo soy una persona que puedo, esto lo puedo hacer, yo soy omnipotente, ¿no? Yo soy todopoderoso. Y el espíritu en minúscula le dice, no, no, vos sos miserable, sos miserable, sos débil. Entonces se da ese duelo. Si nosotros entendemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y empezamos a vivir una vida de fe, un camino de santidad, conscientes de eso, todo es un poco más fácil. Un poco más fácil. Ahora te quiero hablar de qué cosas no suceden a los humildes. Mira, el humilde no va a poner nunca su confianza en sus propias fuerzas o en sus capacidades, menos cuando se trate de resistir al mal, sino que el humilde siempre va a poner su confianza en la ayuda y en la bondad de Dios. Vuelvo a repetir lo que venimos viendo en los programas pasados. Y como pone su confianza en la ayuda y en la bondad de Dios, cuando cae en alguna falta, aunque sienta gran dolor de haber ofendido a ese buen Dios al que ama, aunque se dé cuenta que manchó su alma con ese pecado, y aunque se dé cuenta que a lo mejor en esa falta dañó a un hermano, faltó a la caridad. ¿Cuántas veces? Una mala contestación, muchísimas cosas que hacemos. El humilde no se maravilla, no se inquieta, no se desanima, porque sabe bien, conoce bien que esa caída es fruto de un efecto natural de su espantosa, horrible debilidad, de su miseria, y de su inclinación, como lo decimos siempre, impresionante hacia qué, hacia el mal. Si hay algo que nosotros sabemos hacer es elegir todo aquello que no nos conviene. Siempre estamos inclinados hacia el mal. Si tenemos una facilidad en la vida es elegir hacer el mal. Ahora estas almas repiten lo que decía aquella santa antigua, lo recordarás, decía, todo lo temo de mi malicia, todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero, en cambio, todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Cada día que pasa nos damos cuenta de ese combate entre la debilidad humana y la omnipotencia, de Dios. Debilidad humana, omnipotencia de Dios, ¿no? Ahí se da la diferencia, la carne y el espíritu. La carne y el espíritu.
en la persona humilde, la humildad, ¿qué produce? Tranquilidad. La humildad produce siempre paz. Si hay algo de lo que el humilde está seguro, plenamente seguro, es de su debilidad. Sabe que es débil, sabe que es miserable. Pero el humilde se conserva, alegre, porque vive seguro de que la bondad de Dios nunca lo va a abandonar. El humilde está alegre porque saben eso, que Dios no lo va a abandonar. Él sabe que es débil, él sabe que es miserable, él sabe que está inclinado hacia el mal. Por mucho que se esfuerce, sabe eso, sabe que es la nada misma. Pero al mismo tiempo sabe que Dios no lo va a abandonar, nunca lo va a abandonar. Como decía la palabra del Salmo, yo nunca te abandonaré. ¿Cuántas veces hemos leído esto en las Sagradas Escrituras, no? No temas, yo nunca te abandonaré. Eso es importante saberlo. Hay algo que suelen decir los directores espirituales, y cuando una persona pide consejo, y es esto, ¿no? El director espiritual suele decir, no sos más santo porque no sos más humilde. Como diciendo, si fueras más humilde, serías más santo. Ese es un poco el resumen. O como, por ejemplo, estos 3 jóvenes en el horno, de los cuales nos habla el profeta Daniel, si lo recordás, ese pasaje, dice, Señor, hemos pecado. Por eso con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. Reconoce. O San Agustín cuando recordaba los terribles y numerosos pecados de su vida. Estamos hablando de San Agustín, si no conoces la historia, una persona que, que participó durante largo tiempo de su vida en pecados, en faltas graves, gravísimas. Y él no pasó su vida posterior en el proceso de conversión, no se dedicó a lamentarse o a desanimarse. No, todo lo contrario. Se dedicó ¿a qué? A proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. Lo que decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en este capítulo de hoy, muy sencillo, muy cortito, que puedas aprender a reconocer el valor que tiene la humildad. Porque quien es humilde, como decíamos recién, sabe que sí, puede tener dones, carismas, puede tener ciertas facilidades para hacer, para desarrollar o para resolver ciertas cosas. Pero en la humildad nos damos cuenta que todo ese carisma, ese don, esa facilidad, sin Dios es nada. Y yo solo con ese don, ese carisma, no voy a alcanzar la santidad. No voy a alcanzar. A la primera tentación voy a caer. Porque soy limitado, soy miserable. Sin Dios nada puedo. Nada puedo. Esto que decíamos recién, todo lo temo de mi debilidad, de mi malicia y de mi inclinación hacia el mal. Que uno pueda comprender eso, ¿no? Para empezar a tratar de separarse de la carne
para unirse plenamente en el Espíritu a la bondad de Dios, y poner toda la confianza en Dios, que es en definitiva el que nos va a ayudar a resolver nuestras inclinaciones hacia el mal, esas tentaciones que pueden llegar. Dios es el único que tiene ese poder de apartarnos del mal, como decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Apártanos del mal, cuídanos del mal, protégenos del mal. Entonces, que te puedas quedar con esto, el valor de la humildad, el valor de la humildad. Quien vive en humildad ante la primera caída no se desespera porque sabe que no es nada, no es nada, no soy nada. Señor, yo sé que sin ti no soy nada. Puedo ser a los ojos del mundo una persona con muchísimos dones, carismas, talentos para, no sé, para lo que sea. Pero sin ti no soy nada. En realidad no soy nada. Poder quedarnos con eso. Hermano, espero que te haya servido. Espero que sea para edificación tuya y de todas aquellas personas que puedan ver este programa de hoy. Te invito a continuar, a perseverar en esto que tan hermosamente estamos siguiendo, en la perfección de la virtud para alcanzar la santidad. Te espero en el capítulo 6, nuestro próximo programa, para seguir adelante, perseverando en el camino hacia la santidad. Chao.